Martin Heidegger escribió que el ser humano es un ser consciente de su finitud y por ende radicalmente solo en su relación con la existencia. Este reconocimiento de la muerte no es simplemente un recordatorio de nuestro destino final, sino una invitación a vivir auténticamente. En la soledad confrontamos nuestra propia mortalidad, lo que nos obliga a preguntarnos qué significa vivir plenamente cuando todo lo que hacemos está destinado a desvanecerse. Sin embargo, la soledad no es solo un espacio de introspección, también es el terreno donde nacen nuestras conexiones más significativas. Emmanuel Levinas nos recuerda que el encuentro con el otro rompe nuestra soledad, no porque elimine nuestra separación, sino porque nos confronta con algo que trasciende nuestra propia existencia. En el rostro del otro encontramos una llamada ética, una demanda de responsabilidad que nos invita a salir de nosotros mismos. La soledad entonces no es un obstáculo para la relación, sino su condición previa. Pero ¿qué ocurre cuando la soledad se convierte en un peso insoportable, en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales prometen una interacción constante? La soledad parece haberse intensificado en lugar de disiparse. Este fenómeno revela una paradoja. Aunque estamos más conectados que nunca, nuestras relaciones carecen a menudo de profundidad y autenticidad. Tal vez como Nietzsche dijo, el hombre se esconde detrás de una máscara. El hombre social tiende a usar máscaras para encajar en las normas morales y los estándares culturales de la sociedad, y la mayoría lo que él llama la moral de rebaño. Hemos perdido quizás la capacidad de estar verdaderamente solos, de habitar ese espacio interior donde podemos confrontar nuestras preguntas más esenciales y ser nosotros mismos. Nietzsche, en su idea del superhombre, nos invita a abrazar la soledad como un acto de fortaleza. La soledad de Nietzsche, más allá de ser un defecto propio de la arrogancia de algunos intelectuales, pasa a convertirse en una virtud. Lejos de pretender encubrir su soledad, hizo de ella una virtud, una fuerza de donde nacía su fuerza creadora y de autoconocimiento. Solo en el aislamiento el individuo puede enfrentar sus propias verdades, sin la distracción o la presión del juicio ajeno. En esencia, para Nietzsche, la soledad no es un estado de tristeza, sino un privilegio de los espíritus fuertes que buscan crear sus propios valores, lejos de la influencia de la sociedad. A lo largo de su vida pasó a convertirse en un auténtico valor en el que fundó gran parte de su filosofía, que hoy en día la filosofía de Nietzsche resuena con fuerza hacia la autotrascendencia y la creación de valores propios, y su énfasis en la voluntad para superar el sufrimiento. Para Nietzsche, la soledad no es una carencia, sino una afirmación. Es el espacio donde el individuo se libera de las cadenas de la conformidad y se libera de las máscaras y se convierte en el creador de su propio destino. Este ideal, aunque inspirador, también plantea un desafío: cómo equilibrar la necesidad de autonomía con nuestra naturaleza profundamente relacional. La soledad, lejos de ser un estado estático, es un proceso dinámico, una danza entre el aislamiento y la conexión. Es el lugar donde enfrentamos nuestras mayores dudas, pero también donde encontramos nuestras respuestas más auténticas. En la soledad descubrimos no solo quiénes somos, sino quiénes podríamos ser. Y aunque nunca podamos escapar completamente de ella, podemos aprender a habitar con dignidad, a verla no como un castigo, sino como un regalo.
En última instancia, la soledad nos recuerda nuestra humanidad compartida. Todos en algún momento hemos sentido su peso y su misterio, y en esa experiencia común encontramos un puente hacia los demás, una posibilidad de conexión que trasciende las palabras y las apariencias. En la soledad estamos solos, sí, pero también estamos juntos, unidos por el hilo invisible de nuestra búsqueda compartida de sentido. La búsqueda de sentido es una experiencia humana universal que conecta a las personas, incluso en la soledad, revelando que el sentido no es individualista, sino una misión compartida de trascendencia, donde la libertad del yo se despliega cuidando a otros. Por lo tanto, nos une esa búsqueda esencial de propósito. Así pues, nuestra reflexión en estas fechas navideñas es en que la sociedad nos empuja a estar con los demás, a celebrar y a consumir. Es importante preguntarnos, ¿estamos siendo nosotros mismos? ¿O estamos jugando un papel para encajar? ¿Estamos cortando nuestra libertad y autenticidad para evitar la soledad? ¿O para cumplir con los estándares de la sociedad? Como diría Nietzsche, ¿vamos a correr detrás del rebaño para perder nuestro valor auténtico, nuestra verdadera esencia? ¿Vamos a actuar como un hijo perfecto, un hermano que nunca falla, un compañero de trabajo que sonríe siempre, aunque le pisoteen? La sociedad nos dice que hay que seguir la tradición navideña, que hay que estar con los demás, que hay que consumir para seguir la tradición. Pero ¿qué hay de nuestra propia autenticidad? ¿Qué hay de nuestra libertad para ser nosotros mismos? El consumismo nos promete felicidad y satisfacción, pero ¿realmente nos llena? ¿No es acaso un vacío que se intenta llenar con cosas materiales, en lugar de buscar la verdadera plenitud en nuestra propia esencia? Nietzsche, en su obra maestra Así habló Zaratustra, nos presenta que el ser humano debe crear sus propios valores y superarse a sí mismo. Y solo en nuestra soledad podemos llegar a conocer nuestro potencial más grande. Y en última instancia, como diría Osho, la soledad no es algo que deba temerse, sino que puede ser una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y deshacernos de las máscaras y papeles que interpretamos. No se trata de estar solo, sino de estar con nosotros mismos, de disfrutar de nuestra propia compañía. Así que, en estas fechas preguntémonos, ¿estamos siendo nosotros mismos o estamos jugando un papel? ¿Estamos siguiendo la tradición o estamos creando nuestra propia forma de celebrar? La elección es nuestra.